Buenos días, chicos. En este vídeo vamos a intentar ver cómo se construye una tabla de frecuencias con datos agrupados. Para ello vamos a partir de los datos sobre el cuestionario que hicimos hace unos días y en los que vamos a ver, básicamente la tabla de distribución de frecuencias, en este caso de la variable peso, que es una variable cuantitativa y es continua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a calcular una tabla de frecuencias para datos agrupados al tener una variable cuantitativa. Bueno, si os acordáis, aquí en esta tabla, tenemos en este conjunto de datos, en esta base de datos, tenemos un conjunto de datos donde las variables son diversas, ¿vale? Tenemos variables cuantitativas discretas y continuas y tenemos también variables cualitativas, generalmente nominales. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de calcular una tabla de frecuencias, básicamente es ver el rango de datos de la variable que vamos a analizar. En este caso, la variable es el peso. Vamos a contar el número de observaciones, ¿vale? Vamos a ver cuál es el número de observaciones. Y para ello, lo que hacemos es contarlas, ¿vale? Entonces, en este caso en Excel, la función que nos cuenta las variables, los valores, es contar. Pincho valor, le voy a decir que me cuente los datos, cuántos datos hay, cuántas observaciones hay en esta variable peso, que va desde la celda B2 a la B58, y le doy a Enter y me dice que tenemos 57 observaciones, que sois número de alumnos que rellenasteis esta encuesta. De un total de 60 la habéis rellenado 57. Por otro lado, me interesa saber también cuál es el mínimo, el valor mínimo. Pues de nuevo pongo min y bueno, me salen distintas funciones y tengo pues la primera que es el mínimo, cojo la columna B o el rango de datos, me da igual, en este caso cojo la columna, perdonad, pongo min, pongo el conjunto de datos, selecciono el conjunto de datos, me dice que el mínimo es 43, ¿vale? Me daba lo mismo en cualquiera de los dos casos, ¿vale? Pues habéis visto que si pongo min, ¿de acuerdo? Y selecciono la columna, seleccionaría todo, me sale 43 también, tengo 43 observaciones, valores numéricos, ¿vale? Aquí. Yo en este caso me voy a centrar de los datos, el rango de datos concreto, ¿vale? Bueno, puedo ver máximo, lo mismo, max, para que máximo, ¿vale? Y la función máximo, ¿de acuerdo? Es, pongo más, mira, ya se me pongo más y me sale máximo, ¿vale? Criterio, el rango de datos, cierro paréntesis y ya está, ¿vale? El máximo es 90, es decir, el peso de los alumnos de esta clase oscila entre 90 kilos y 43 kilos. La persona que pesa menos es una persona que tiene 43, pesa 43 kilos y el más pesado pesa 90. ¿De acuerdo? El rango, los kilos, el número de kilos entre el mínimo y el máximo es 47. Bien, una vez que tengo esta información ya puedo plantearme el construir mi tabla de frecuencias. Para ello, lo que vamos a hacer es empezar a poner en esta columna, por columnas, cuáles son los datos que me interesan, ¿de acuerdo? Entonces tengo el límite inferior del intervalo, hemos dicho que vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias agrupada, puesto que tenemos datos de una variable cuantitativa continua. Entonces necesitamos el límite inferior del intervalo, el límite superior, la marca de clase, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí las distintas cuestiones que necesitamos. Vamos a poner la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y luego vamos a poner dos cuestiones más, que es la amplitud del intervalo y la densidad del intervalo. ¿Vale? Entonces, si queréis, para que pongamos y sepamos qué significa cada uno de estos valores, lo vamos a nombrar aquí, selecciono los datos, le doy a copiar, me posiciono aquí, por ejemplo, ¿vale? Y luego aquí en el desplegable de aquí arriba, en pegar, selecciono pegado especial y como quiero que esto que aparece en una fila me aparezca en una columna para nombrarlo, lo pongo como transponer, ¿vale? Y ya lo tengo aquí.
Entonces, decía que esto era el límite inferior, ¿vale? Límite superior. Esto hemos dicho que es la marca de clase. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada. Luego tenemos aquí la amplitud del intervalo, y aquí tengo la densidad de frecuencia. Estos son los nombres de mis características, ¿vale? Bueno, decíamos, vamos a trabajar con estos datos. Bueno, como hemos visto que el límite, el mínimo es 43 y el máximo es 90, lo que podemos hacer es grupos de individuos, grupos de observaciones que estén agrupadas entre 10, cada 10 kilos, ¿vale? Entonces podemos empezar con el 40 y que vayan de 10 en 10, de 40 a 50, de 50 a 60, entonces yo podría poner aquí de 50 a 60, etcétera, etcétera, ¿vale? Una forma sencilla de hacerlo, claro, aquí tengo poquitas observaciones, poquitos grupos seguramente, ¿vale? Entonces una forma sencilla de hacerlo sería, bueno, pues como aquí lo que voy a obtener justamente, hemos dicho, de amplitud 10 observaciones, hasta el valor 10 unidades por encima del anterior, pues selecciono el anterior, el sumo 10, como va a ser así de manera constante, lo que hago es copiar y pegar, ¿vale? Hasta donde yo necesite. En este caso, pues ya he generado mis intervalos. Bueno, la marca de clase, no sé si os acordáis, la marca de clase es la media de cada uno de los intervalos, que es el valor representativo de los mismos. En el caso de Excel, la media se calcula con la función promedio, ¿vale? Le digo sobre qué valores quiero promediar, le digo en este caso de estos dos, cierro paréntesis, y pues bueno, el promedio entre 40 y 50 es 45, es el valor representativo. Si copio y pego, pues bueno, tengo el valor representativo de cada uno. Y aquí entra lo más interesante de este vídeo, ¿vale? Y es cómo calcular las frecuencias absolutas. Bueno, nosotros queremos ahora calcular, es decir, contar cuántos alumnos, cuántos individuos pesan por encima de 40 y que tengan un peso, estén por encima de 40 y un peso igual o inferior a 50. ¿Vale? Es decir, tengo dos criterios, uno que esté por encima de este valor y otro que esté por debajo. En este caso, los intervalos, ¿vale? Están incluidos los límites superiores en cada intervalo y no el límite inferior que está en el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá, vamos a calcularlo. La función es, yo quiero que cuente, entonces va a ser contar. ¿Vale? Hemos dicho contar, contar teníamos anteriormente una variable y me cuenta todos los valores. Ahora quiero poner un criterio. Si solo tuviera un criterio, pondría contar sí. Pero como tengo más de un criterio, que tengo dos criterios, tengo que contar sí conjunto. Esto es cuando tengo más de un criterio. Entonces la función es contar sí conjunto. Rango de criterios, es decir, sobre qué conjunto de valores va a hacer calcular o va a contar, ¿no? Va a contar un conjunto de valores en función de ese criterio. Pues yo quiero que cuente pues el peso. Voy a seleccionar la columna B, que es la del peso. Podría seleccionar exactamente los datos, desde el B3, perdón, B2 hasta el B58, quiero recordar. ¿Vale? Para cambiar de argumento, ponemos punto y coma. Y ya, ¿veis? Sí, tengo criterio, punto y coma, siguiente, etcétera, etcétera. Criterio 1. Bueno, el primero es que sea los criterios en este caso se ponen entre comillas porque son en formato texto. Entonces tengo que abrir comillas y digo que sea superior a este valor. Entonces tengo que poner mayor. Mayor. ¿Vale? ¿Mayor que cuánto? Podría poner 40, pero yo no quiero poner un número a mano porque luego yo quiero replicar esta información, esta función y poderla copiar y pegar sin tener que estar metiendo 40, 50, 60 cada vez. Entonces, cierro comillas, concateno, ¿vale? Que está concatenar es unir, ¿vale? El criterio es este y, ¿vale? Y le digo que me lo haga de esta celda. Ahora esto me está diciendo de esta columna que cuente los que sean superiores al valor que aparece en esta celda, 40. Ese es el primer criterio, mayor que 40. Pero yo quiero, pongo punto y coma, que no solamente que sea mayor que 40, sino que sea menor o igual que 50. Pues vuelvo otra vez a la columna, quiero que de esta columna
punto y coma, ¿vale? Y de nuevo abro comillas y ahora le digo menor o igual, ¿vale? Menor o igual, de nuevo, concateno que esta celda. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, ya no tengo más criterios. Si tuviera más criterios tendría que seguir poniéndolos y ya lo tengo. ¿Vale? Tengo 7 individuos, 7 personas, 7 alumnos que pesan entre 40 y 50 kilos. Tan sencillo como es, una vez que tengo esto, copio y pego. En este veis que si me sitúo, veis que una celda cada vez que está, tiene, aquí se le pone un cuadradito distinto, ¿vale? Si me sitúo, cambia el cursor de forma. Si pincho y arrastro, copia y pega, ¿vale? Daros cuenta, yo hago así, la columna, los criterios, etcétera, he ido cogiendo. Cuando yo me arrastro, pues él va haciendo exactamente lo mismo. Bien, ¿aquí qué puedo hacer? Aquí puedo calcular el total, ¿no? De individuos, el total de alumnos, que en este caso debería ser justamente el número total de observaciones, 57, si estuviera bien. Pues lo que hago es sumar, ¿vale? Sumar, selecciono lo que quiero sumar y le doy a Enter, perdonad, sumar, sumo las observaciones, cierro y me sale 57, como debe ser, 57 observaciones, es decir, lo he hecho bien. A continuación, lo que quiero calcular, ¿vale? Es la frecuencia absoluta acumulada. Si queréis, si os acordáis, la frecuencia absoluta acumulada es el número de observaciones, el número de individuos que tienen esta característica o lo anterior, ¿vale? Entonces, damos igual o más a el valor de la frecuencia absoluta. Bien, 7. ¿Cuál va a ser el siguiente valor? Pues el siguiente valor va a ser este 7, que son los que tenían esta característica anterior, es decir, esta celda, más 19 en este caso, ¿vale? Que tienen esta característica, es decir, van a ser la suma de 7 más 19, estas dos, ¿vale? Si le doy a Enter, tengo 26, 26 que es número de individuos, alumnos que pesan 60 o menos, ¿vale? Bueno, pues si yo copio y pego, que para eso lo hago, copio y pego, pues ya tengo en este caso, ¿vale? Que me ha sumado 17 que tienen un peso de 60 o 70, más 26 que son los que tienen 60 o menos, ¿vale? Es decir, ya tengo aquí la suma de los alumnos que tienen 70 o menos, pesan 70 o menos, ¿vale? Cuando llego al final, como no podría ser de otra manera, me da un valor de 57 que es exactamente igual al total de individuos. A continuación viene la frecuencia relativa, que si os acordáis, la frecuencia relativa no era más que la frecuencia absoluta dividido entre n, es decir, el porcentaje de individuos que tienen esa característica, ¿vale? Entonces yo cojo frecuencia absoluta dividido entre n. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que si lo pusiera en porcentaje, ¿vale? El 12%, 12,28% de los individuos tienen un peso de 50 o menos kilos, ¿vale? 50 kilos o menos. ¿Vale? Lo podemos dejar en formato porcentaje o en formato número, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo de momento en formato número. Pero si queréis darle a porcentaje, le dais aquí el porcentaje y se transforma, ¿vale? Si queréis ponerlo en formato número normal y corriente, pues formato número. Bien, si yo ahora cogiera y copiara y pegara, ¿qué ocurriría? Me sale este error. ¿Qué es este error? Este error no es más que, mira, le voy a dar F2 y me sale que está calculando. Y me dice, está calculando esta celda de la izquierda, la celda U9, entre U14. ¿Por qué hace esto? Porque si os dais cuenta, cuando yo calculo una fórmula de Excel, ¿vale? El Excel trabaja con las posiciones de las celdas. Yo le estoy diciendo que me coja la celda que está, en este caso, 2 posiciones más a la izquierda, U8, y lo divida sobre la celda U13, que es una celda que está 2 a la izquierda y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 por debajo. Entonces, si yo copio y pego, me va a hacer exactamente lo mismo, me va a coger la celda que está 2 posiciones a la izquierda y sobre la celda que está 8 posiciones, 2 a la izquierda y 8 posiciones por debajo. Yo no quiero eso, yo quiero que cuando divida, siempre divida por este 57. Quiero que cuando copie y pegue, esta celda no se mueva. Cuando yo copie y pegue, no se mueva. Entonces lo que hago es fijar. ¿Cómo se fija una celda? Bien, si yo quiero fijar la celda U13, ¿vale? Pues tengo que irme a la celda U13, ¿vale? Ahí. Y luego puedo fijar dos cosas. Como yo quiero fijar que cuando me baje por las filas, esta fila se mantenga constante, no se mueva, bien, si os dais cuenta, Excel está, las columnas están nombradas con letras, las filas con números.
Entonces, de U13 la fila viene representada por el 13. Pues a la izquierda de lo que quiero fijar, tengo que poner el dólar. Entonces, fijaría el dólar, y fijaros, si yo hago esto y copio y pego, ahora Excel ha entendido que ya esa celda la he fijado en la fila y, por tanto, puedo copiar y pegar. ¿De acuerdo? Ahora voy a sumar. He copiado porque esta fórmula exactamente. ¿Qué hace Excel? Dice, oye, mira, voy a sumar las 5 celdas que están encima. Si copio y pego, pues me suma las 5 celdas que están encima, ¿vale? Para esto sirve Excel. Bueno, me da 1, como no podría ser de otra manera. Y lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Yo quiero que me vaya acumulando las frecuencias relativas ahora en este caso, ¿vale? También podría calcular las frecuencias relativas acumuladas como, ¿vale? La frecuencia absoluta acumulada dividido entre n, ¿vale? También lo podría hacer así, es decir, yo aquí podría coger y decirle que me coja este valor, me lo divida entre n, ¿vale? Me va a salir exactamente lo mismo. Fijo también de nuevo la columna y copio y pego y me sale lo mismo. Voy a quitar decimales. ¿Cómo quito decimales? Aquí arriba en este menú, doy a menos y me sale. Bueno, luego tenemos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es el límite superior menos el límite inferior del intervalo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería igual o más límite superior menos límite inferior, ¿vale? 10, como he fijado yo previamente. Ya veremos en otros vídeos o en clase cómo hacemos estos intervalos y cómo los podemos fijar. Y por último, la densidad de frecuencia. La densidad de frecuencia lo que hace es medirme la densidad de cada uno de los intervalos. ¿Qué peso relativo tiene cada uno de los intervalos? ¿Vale? Entonces, lo que me calcula es el número de observaciones sobre el tamaño de cada intervalo. En este caso, como los intervalos tienen una amplitud constante, esto va a ser proporcional. Da igual que utilizará la densidad o la frecuencia absoluta para construir un histograma, ¿vale? Entonces copio, pego y el intervalo con mayor densidad es el segundo, que justamente coincide o como tienen misma amplitud con el que mayor frecuencia tiene. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendría calculada mi tabla de distribución. Ahora vamos a ponerla un poco bonita, ¿vale? Selecciono la primera fila, luego con control selecciono el rango de datos y luego así, voy seleccionando por grupos. Bien, ¿qué hago? Me voy aquí al borde, a más bordes, y le digo que el contorno me lo ponga con una trama, un estilo un poquito más gorda, y el interior, ¿vale? Me lo ponga con filas más. Por otro lado, también quiero que me lo centre, ¿vale? Centre todos los valores de aquí, lo voy a centrar en alineación, ya está centrado. Y ahora, pues en este caso, por ejemplo, quiero que esto me lo esté en negrita y además quiero que el color que elegí un color azul, ¿vale? Y si queréis las sumas, pues también puedo ponerlas en negrita y también un color, por ejemplo, verde, ¿de acuerdo? Lo mismo, negrita y verde. Bueno, pues esta sería la tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, en los siguientes vídeos os mostraré cómo hacer otras tablas de frecuencias en otro contexto, de otra forma, o cómo se puede construir un histograma, etc. Muchas gracias y nos vemos pronto.